Hola, soy Elena, mi propio padre. Frente a 200 de sus amigos más influyentes, me llamó nuestro hermoso fracaso parásito. Lo dijo con una sonrisa, como si estuviera contando un chiste encantador en la fiesta de su 60º cumpleaños, mientras yo sostenía una copa de champaña que de repente se sintió como si pesara 1 tonelada. Esa fue la noche en que todo se rompió para siempre. ¿Alguna vez has sentido que la gente que debería amarte más es la que más te hiere? Antes de que te cuente cómo su brindis se convirtió en la sentencia que acabó con su imperio, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión en su rostro cuando descubrió quién era realmente el parásito. Todo ocurrió en la mansión de mi familia en Coral Gables, un monstruo de mármol y cristal que siempre se sintió más como un museo que como un hogar. Era la fiesta de los 60 años de mi padre, Ricardo, un evento diseñado para exhibir su poder como magnate inmobiliario. El aire olía a orquídeas frescas y a la arrogancia del dinero viejo. Mientras los organizadores corrían de un lado a otro y el personal de servicio pulía hasta el último rincón, yo me sentía como un fantasma. Mi madre, Isabel, flotaba por los salones, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto, su sonrisa tan tensa como las cuerdas de un piano. Mi hermano, Javier, el heredero, el hijo pródigo, recibía a los primeros invitados con la confianza de un príncipe. Y yo era solo Elena, la analista de datos, la oveja negra que vivía en un modesto apartamento en Miami, y que, según ellos, no entendía el valor del éxito real. La injusticia no era nueva. Era el aire que había respirado durante 26 años. Se manifestaba en gestos pequeños y crueles, como los préstamos que mi padre me transfería sin que yo los pidiera, recordatorios condescendientes de que, para él, mi independencia era una farsa. Para que no pases apuros, hija, decía el mensaje de texto. Siempre después de que Javier hubiera cerrado un trato millonario o se hubiera comprado el último modelo de Porsche, que ahora mismo estaba estacionado en la entrada como una pantera negra brillante, atrayendo las miradas de admiración de todos. Cada gesto de ayuda era una forma de decirme que mi vida, mis decisiones y mi carrera eran insignificantes. Un capricho que ellos toleraban con una paciencia casi divina, esperando el día en que finalmente me rindiera y volviera al redil. Para escapar del ruido y de las miradas compasivas, me refugié en una de las bibliotecas de la planta de arriba. Abrí mi laptop, mi supuesta herramienta para un trabajo inútil, como mi padre lo llamaba. Para ellos, era solo una pantalla llena de números sin sentido. Para mí, era mi santuario y mi arma. El brillo de la pantalla era el único lugar donde no me sentía subestimada. Mientras mis dedos se movían sobre el teclado, analizando mercados y ejecutando algoritmos complejos, una extraña calma se apoderó de mí. Ellos veían a una niña jugando con hojas de cálculo. No tenían idea de que desde esa misma laptop, durante meses, había estado construyendo metódicamente el andamiaje de su caída. El zumbido silencioso del procesador era el sonido de mi venganza tomando forma. Recuerdo una cena, hace unos 4 años, cuando anuncié que había aceptado un trabajo en una firma de análisis de datos, en lugar de unirme al negocio familiar. Mi padre dejó caer los cubiertos sobre el plato. El sonido resonó en el silencioso comedor. ¿Análisis de qué? ¿Vas a pasar tu vida mirando gráficos en una computadora? Tu hermano está construyendo rascacielos, Elena. Rascacielos. Y tú quieres jugar con números. Mi madre no dijo nada, como siempre. Simplemente bajó la mirada hacia su plato. Javier sonrió con suficiencia desde el otro lado de la mesa. Esa noche entendí que mi valor para ellos no dependía de mi felicidad o mi inteligencia, sino de mi capacidad para reflejar su propia idea de grandeza. Cualquier cosa fuera de eso era, y siempre sería, un fracaso. La puerta de la biblioteca se abrió y mi padre entró, ya vestido con su smoking. Se veía imponente, un rey en su castillo. Ignoró mi presencia por un momento, caminando directamente hacia la ventana para mirar su jardín perfectamente cuidado, donde las luces de la fiesta comenzaban a parpadear.
Se ajustó las mancuernillas y luego miró su Rolex Vintage, un reloj que había sido de mi abuelo, el mismo que usaba para cronometrar sus reuniones y su vida. Era su símbolo de poder, de que el tiempo le pertenecía. ¿Todavía con esa cosa?, preguntó, señalando mi laptop con la barbilla. Espero que tengas algo decente que ponerte. No quiero que avergüences a tu madre esta noche. No esperó una respuesta. Simplemente se dio la vuelta y se fue, dejando tras de sí el olor a su costosa colonia y un frío glacial en el aire. Sus palabras ya no me dolían como antes. El dolor agudo se había transformado con el tiempo en una cicatriz gruesa e insensible. Ahora, solo sentía una especie de claridad helada. Lo observé irse, su espalda recta y arrogante, y en lugar de sentirme pequeña, sentí una oleada de poder. Cada insulto, cada gesto de desprecio, cada comparación humillante, ya no eran heridas. Se habían convertido en datos, en variables que alimentaban el algoritmo de mi plan. Estaba catalogando sus debilidades, su arrogancia, su ceguera. Ellos creían que yo era el fracaso, la anomalía en su perfecta ecuación de éxito. No sabían que yo era la única que había visto las grietas en sus cimientos y que tenía la herramienta precisa para hacer que todo el edificio se derrumbara. Justo cuando estaba guardando mi laptop, apareció Javier en la puerta, sosteniendo 2 copas de champaña. Me ofreció una con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vamos, hermanita. Es hora de actuar. Trata de lucir feliz por papá, ¿quieres? Hay gente importante abajo. Su tono era una mezcla de condescendencia y advertencia. Bebió un sorbo de su copa, su mirada recorriéndome de arriba a abajo, juzgando mi sencillo vestido negro. Al menos no pareces una vagabunda esta noche, añadió como si fuera un cumplido. Asentí en silencio, tomando la copa que me ofrecía. El frío del cristal en mis dedos era un recordatorio tangible de la frialdad que ahora habitaba en mi corazón. La familia estaba reunida, lista para el gran espectáculo. Y yo estaba lista para mi acto final. Bajé las escaleras y me mezclé con la multitud. El salón principal estaba abarrotado de gente rica y poderosa. Sus risas resonaban como campanas de cristal. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba en el aire. Pero para mí, todo era un zumbido distante. Encontré un lugar cerca de una de las columnas, observando a mi familia en el centro de todo, recibiendo felicitaciones y sonriendo para las fotos. Eran la imagen de la perfección. Una dinastía intocable. Yo era la nota discordante en su sinfonía, la mancha en su lienzo impecable. Pero mientras los veía brillar bajo las luces de los candelabros, una certeza se asentó en mi interior. No era una mancha, era la tinta invisible con la que se escribiría el verdadero final de su historia. La fiesta apenas comenzaba, y yo esperaba pacientemente el momento del brindis. El murmullo de las conversaciones era como un enjambre de abejas, un sonido constante y superficial que llenaba cada rincón del salón. Observaba a los invitados, hombres y mujeres vestidos con sus mejores galas, sonriendo y estrechando manos, negociando favores y alianzas bajo el disfraz de una celebración. Me sentía como una antropóloga estudiando una tribu extraña. Una mujer, esposa de uno de los socios de mi padre, se me acercó con una copa en la mano y una mirada de lástima. «Elena, querida, ¿sigues con eso de las computadoras? Qué valiente eres al seguir tu propio camino, aunque debe ser difícil». Su condescendencia era tan espesa que casi podía tocarla. Asentí con una sonrisa vacía, sintiendo cómo mi presencia en ese lugar era una pieza que simplemente no encajaba en su rompecabezas de éxito y poder. Fue entonces cuando mi madre, Isabel, se deslizó a mi lado. Su perfume, caro y floral, me envolvió antes que sus palabras. No me preguntó cómo estaba ni si me sentía cómoda. Su preocupación era puramente estética, un reflejo de su propio papel como anfitriona perfecta. «Elena, por favor, endereza los hombros y sonríe un poco. La gente está mirando y van a pensar que no estás feliz por tu padre». Su voz era un susurro apremiante, sus ojos escaneando la habitación en busca de cualquier posible imperfección. Para ella,
mis sentimientos eran irrelevantes. Mi función era ser un adorno más en su perfecta exhibición de felicidad familiar. Cualquier cosa menos que eso era una mancha en su reputación, una falla en la fachada que había pasado toda su vida construyendo y manteniendo. Como si la noche no pudiera ser más humillante, Javier apareció con su sonrisa de superioridad patentada. Se apoyó en la columna a mi lado, dándome un golpecito en el brazo como si fuera una niña pequeña. «Oye, hermanita, me enteré de que papá te transfirió algo de dinero la semana pasada», dijo en un tono lo suficientemente alto como para que la gente cercana pudiera oírlo. «Si las cosas se ponen difíciles con el alquiler o algo, solo dímelo. No es problema para mí cubrirte». Era una oferta envenenada, una demostración pública de poder diseñada para reafirmar mi estatus de dependiente y el suyo como el generoso salvador. Cada palabra era un recordatorio de los préstamos que yo nunca pedía, una forma de marcar su territorio y dejar claro quién tenía el control en esta familia. Sentí las miradas curiosas de los que nos rodeaban. La humillación era un calor que me subía por el cuello, pero mi rostro permaneció impasible. En lugar de ira, sentí una extraña y fría confirmación. Este era el papel que ellos habían escrito para mí, y lo estaban interpretando a la perfección. Miré el reloj que llevaba Javier en la muñeca, un Audemars Piguet, que probablemente costaba más que mi apartamento. Brillaba bajo las luces del candelabro, un símbolo descarado de su éxito heredado. Mientras él se regodeaba en su pequeño acto de crueldad, yo pensaba en los servidores que zumbaban silenciosamente en un centro de datos a kilómetros de distancia, trabajando para mí. Él tenía el reloj, pero yo, silenciosamente, estaba a punto de adueñarme del tiempo. El sonido metálico de un cubierto golpeando una copa de cristal cortó el aire. Todas las conversaciones se detuvieron. Mi padre estaba de pie en el pequeño escenario improvisado, junto al cuarteto de cuerdas, con el micrófono en la mano. El momento que había estado esperando había llegado. El salón entero se giró hacia él, un mar de rostros expectantes. Sentí un nudo en el estómago, pero no era de miedo ni de ansiedad. Era la tensión eléctrica que precede a la tormenta, la calma antes del impacto. Me aferré a mi copa de champaña, el cristal frío anclándome en la realidad, y me preparé para escuchar las palabras que sellarían su destino y liberarían el mío para siempre. El brindis había comenzado. Ricardo comenzó su discurso con la confianza de un emperador dirigiéndose a sus súbditos. Agradeció a todos por venir. Habló de sus logros, de los edificios que había levantado y del legado que estaba construyendo. Luego, sus ojos se posaron en Javier. Y no podría haberlo hecho sin mi hijo, mi brazo derecho, el futuro de esta compañía, dijo, su voz resonando con orgullo. Javier acaba de cerrar el trato del proyecto Waterfront, un acuerdo de $200 millones que definirá el horizonte de esta ciudad. Los aplausos estallaron. Yo sabía la verdad detrás de ese trato. Estaba peligrosamente apalancado. Dependía de proyecciones infladas y de una contabilidad creativa que bordeaba el fraude. Ese proyecto no era su mayor éxito. Era la bomba de tiempo que yo estaba a punto de detonar. Observé a mi madre mientras escuchaba las alabanzas a su hijo. Sus ojos brillaban con lágrimas de orgullo. Su sonrisa era genuina por primera vez en toda la noche. Aplaudía con un fervor casi religioso, completamente ajena a la frágil realidad financiera sobre la que se sostenía su mundo de lujo. Por un instante, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Ella vivía en una burbuja dorada que mi padre había creado, y no tenía idea de que el cristal estaba a punto de hacerse añicos. Ese momento de empatía fue fugaz, reemplazado rápidamente por la fría lógica de mi plan. Ella había elegido su bando hacía décadas, optando por la comodidad de la ignorancia en lugar de la incómoda verdad. Entonces, la atención de mi padre se giró hacia mí. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de mi hija, Elena. El silencio se hizo más denso. Sentí como cientos de ojos se clavaban en mí, convirtiéndome en el centro de una atención que nunca había deseado. Él hizo una pausa, saboreando el momento, controlando la narrativa como siempre lo hacía.
Ella eligió un camino diferente, un camino más modesto. El tono era deliberadamente paternalista, como si estuviera hablando de una mascota excéntrica. Podía sentir el juicio colectivo de la multitud, la compasión fingida de aquellos que medían el valor de una persona por el tamaño de su cuenta bancaria. Mientras Javier construye edificios que tocan el cielo, Elena. Bueno, ella toca teclas en su computadora. Continuó, provocando una risa suave y cómplice entre los invitados. El insulto era sutil, envuelto en un falso afecto que lo hacía aún más cruel. Reducir mi carrera, mi pasión y mi intelecto a un simple tocar teclas era su forma de anularme por completo. Era una reafirmación pública de que mi mundo, el mundo de los datos y la tecnología que él no entendía, era insignificante. Una vez más, mi laptop, mi herramienta de poder, era presentada como un juguete inútil. Nadie en esa habitación podía imaginar que esas teclas, que él ridiculizaba, estaban a punto de firmar la orden de demolición de su imperio. Y entonces, pronunció la frase que lo cambió todo. Con una sonrisa encantadora, levantó su copa y dijo, «Pero la amamos incondicionalmente. Es nuestro hermoso fracaso parásito, la que nos recuerda con su existencia que no todo en la vida es ganar». El salón estalló en risas, no maliciosas, sino divertidas, como si mi padre hubiera contado el chiste más ingenioso del año. Javier le dio una palmada en la espalda, sonriendo de oreja a oreja. Mi madre sonrió también. Una sonrisa frágil y tensa que no llegaba a sus ojos. La humillación fue total, pública y devastadora. Me había convertido en el remate de su chiste, el sacrificio cómico en el altar de su ego. El mundo pareció moverse en cámara lenta. El sonido de las risas se distorsionó. El brillo de las luces se volvió borroso. Mi mano no tembló. No derramé una sola lágrima. En ese instante, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó en una nueva forma, dura y afilada como el diamante. Cualquier resto de afecto filial, cualquier esperanza latente de aceptación, se evaporó. El dolor se transformó en una claridad absoluta, en una calma gélida y letal. Levanté mi copa ligeramente, un gesto silencioso que nadie notó. No estaba brindando por él. Estaba brindando por la mujer que él acababa de matar y por la que estaba naciendo en su lugar. Lo miré directamente a los ojos mientras él se deleitaba con los aplausos. Ya no veía a mi padre. Veía a un hombre que había cometido su último error. Después del brindis, el eco de las risas se desvaneció, pero la humillación permaneció suspendida en el aire, densa como el humo de un cigarro. Mi padre, satisfecho con su actuación, bajó del escenario improvisado para recibir más felicitaciones. Yo me quedé quieta por un instante, sintiendo el peso de 200 miradas sobre mí, pero en lugar de encogerme, me erguí. La copa de champaña en mi mano se sentía ahora como un cetro. Me di la vuelta y me alejé con una calma que no era mía, sino de la mujer que acababa de nacer de las cenizas de su desprecio. Caminé hacia los ventanales que daban al jardín, no para esconderme, sino para encontrar el mejor punto de vista para el espectáculo que estaba por comenzar. El dolor se había ido, reemplazado por un propósito tan claro y afilado como el cristal. Me detuve en un rincón más tranquilo, la luz de la luna bañando el mármol del suelo. Saqué mi teléfono del pequeño bolso. Mis dedos se movían con una precisión robótica sobre la pantalla. Abrí una aplicación de mensajería encriptada, un canal directo con mi mentor, un hombre que había visto mi potencial cuando mi propia familia solo veía un fracaso. El mensaje ya estaba escrito, esperando en el borrador desde hacía semanas. Eran solo 3 palabras, pero contenían el peso de años de humillación y el poder de derribar un imperio. Ejecutar fase 1. Lo envié sin dudarlo. Un pequeño tic de confirmación apareció en la pantalla. Estaba hecho. La primera ficha de dominó había caído, a miles de kilómetros de distancia, en el mundo digital que ellos tanto despreciaban. Justo en ese momento, Javier se me acercó, su rostro enrojecido por el alcohol y el orgullo. Su sonrisa era una mueca de suficiencia. «Oye, no te tomes tan a pecho lo de papá», dijo.
Su tono paternalista era más insultante que el propio brindis. A veces necesita recordarte cuál es tu lugar para que no te pierdas en tus fantasías. Es su forma de quererte, ¿sabes? Intentó pasar su brazo por mis hombros, un gesto de falsa camaradería que me revolvió el estómago. Era la misma condescendencia de siempre, la misma ceguera arrogante que los había llevado a este preciso momento. No entendía que ya no estaba hablando con su hermana pequeña y sumisa. Estaba hablando con su verdugo. Me aparté de su contacto con un movimiento sutil pero firme. Mis ojos se encontraron con los suyos. Y por primera vez, no había en ellos ni una pizca de la herida que él esperaba ver. «No vuelvas a tocarme, Javier», dije. Mi voz no fue un susurro ni un grito. Fue una declaración, plana, fría y carente de cualquier emoción. El cambio fue tan abrupto que lo descolocó por completo. Su sonrisa vaciló, y una sombra de confusión cruzó su rostro. Buscó en mi mirada la familiar tristeza o la ira impotente, pero no encontró nada, solo un vacío helado. Por un instante, el príncipe heredero pareció un niño perdido, incapaz de comprender por qué las viejas reglas del juego ya no funcionaban. Fue entonces, mientras Javier me miraba desconcertado, cuando una conversación a mis espaldas captó mi atención. Eran dos de los socios más antiguos de mi padre, hombres que lo conocían desde hacía décadas. Hablaban en voz baja, creyendo que el ruido de la fiesta los ocultaba. «Ricardo está jugando con fuego en el proyecto Waterfront», dijo uno. «Está apalancado hasta el cuello. Si el consorcio de inversión principal retira su capital, todo el castillo de naipes se viene abajo». El otro sacó su teléfono, su rostro repentinamente pálido. «Dios mío. Acaba de llegarme una alerta del mercado de deuda corporativa. Alguien está haciendo una venta masiva de los bonos de la empresa. Una venta hostil». El pánico en su voz era la música más dulce que había escuchado en años. Una calma absoluta se instaló en mi pecho. El consorcio de inversión principal era una de mis sociedades holding, creada precisamente para este fin. La venta masiva de bonos era la primera ola de mi ataque, diseñada para crear pánico y hacer que el valor de su deuda se desplomara antes de ejecutarla. No sentí euforia ni alegría, solo la fría satisfacción de un algoritmo ejecutándose a la perfección. Miré a través del salón a mi padre. Estaba riendo a carcajadas con el alcalde, ajeno a todo, consultando su Rolex vintage con la arrogancia de un hombre que cree que el tiempo le pertenece. El contraste era casi poético. Él se aferraba a un símbolo de un poder que, sin que lo supiera, ya no poseía. Mi madre se deslizó a mi lado, su rostro una máscara de ansiedad social. Su preocupación no era por mí, sino por las apariencias. «Elena, ¿qué ha pasado? Javier se ve extraño. Por favor, no empieces una escena esta noche. Es demasiado importante para tu padre. Tienes que entenderlo». Su voz era un susurro urgente. Sus ojos suplicantes me pedían que volviera a mi papel de adorno silencioso y complaciente. Ella era la guardiana de la fachada, la sacerdotisa del templo de la negación, y mi nueva actitud era una herejía que no podía tolerar. No veía a su hija herida, veía una posible grieta en su perfecta exhibición de unidad familiar. La miré, y por primera vez, no sentí rabia, sino una profunda y distante lástima. Era una prisionera en su propia jaula dorada. «No te preocupes, mamá», le aseguré con una voz suave y tranquilizadora. «Te prometo que no voy a causar ningún problema». La ironía de mis palabras era tan densa que casi podía saborearla. Ella no lo entendía, por supuesto. Aceptó mi respuesta con un suspiro de alivio y se alejó para asegurarse de que las copas de los invitados estuvieran siempre llenas. No iba a causar problemas. Iba a ofrecer una solución final y definitiva a la tóxica dinámica que nos había consumido a todos durante años. La atmósfera de la fiesta empezó a cambiar. Era sutil al principio, como un cambio en la presión del aire antes de una tormenta. Más teléfonos móviles salían de los bolsillos y bolsos. Las sonrisas de algunos invitados parecían ahora un poco forzadas. Los susurros se multiplicaban en los rincones. Los dos socios que había escuchado antes,
Estaban ahora en un grupo más grande, gesticulando con urgencia. El pánico era un virus que se propagaba silenciosamente por la habitación, invisible para la mayoría, pero palpable para aquellos cuyas fortunas estaban entrelazadas con la de mi padre. La orquesta seguía tocando, pero su música alegre ahora sonaba disonante, casi macabra. Observé todo desde mi puesto junto al ventanal, una directora invisible contemplando cómo su obra se desarrollaba a la perfección. Vi cómo uno de los socios se acercaba a mi padre y le susurraba algo al oído. La sonrisa de Ricardo se congeló por una fracción de segundo. Lo desestimó con un gesto impaciente de la mano, tratando de mantener la compostura, pero vi el destello de inquietud en sus ojos. Fue el primer indicio de que su control absoluto estaba empezando a resquebrajarse. No sabía qué estaba pasando, pero por primera vez en su vida, algo se escapaba de su dominio. El depredador había olido la sangre en el aire, sin darse cuenta de que era la suya propia. La fiesta de su vida se estaba convirtiendo en su funeral. Vi cómo la sonrisa de mi padre se desvanecía por un instante antes de forzarla de nuevo en su lugar. La energía en el salón había cambiado irreversiblemente. Los susurros ya no eran sobre negocios o chismes sociales. Tenían un filo de urgencia, de pánico incipiente. Los teléfonos, que antes se usaban para tomar fotos de la opulencia, ahora eran portales a una realidad financiera que se desmoronaba en tiempo real. La música del cuarteto de cuerdas seguía sonando, pero ahora parecía la banda sonora de un barco que se hunde. Una melodía absurdamente alegre en medio del desastre inminente. La atmósfera festiva se había podrido desde dentro, y el hedor a miedo empezaba a ser más fuerte que el de las orquídeas. Yo era la única que sabía la causa de la enfermedad, y esperaba pacientemente a que la fiebre se manifestara. Ricardo, en un intento desesperado por reafirmar su control, levantó la voz, tratando de ahogar los murmullos con una anécdota ruidosa sobre un campo de golf en Escocia. Se rió demasiado fuerte, una risa que no llegó a sus ojos ahora inquietos. Buscó la mirada de sus socios más cercanos, pero ellos lo evitaban, absortos en las pantallas de sus teléfonos. Su poder, que siempre había sido tan absoluto en estas paredes, se estaba evaporando como el agua en el desierto. Me lanzó una mirada fugaz, cargada de un veneno que ya no podía afectarme. En su mente, mi sola presencia era un mal augurio, una mancha de mediocridad que de alguna manera había contaminado su celebración perfecta. Aún no me veía como una amenaza, solo como un irritante recordatorio de un mundo que no podía controlar. Fue entonces cuando Javier se acercó a mí de nuevo, su arrogancia habitual teñida ahora de una furia mal disimulada. Me agarró del brazo, esta vez con más fuerza de la necesaria. «¿Qué hiciste?», siseó, su aliento oliendo a champaña cara y a pánico. «Deja de actuar tan extraña. Todo el mundo está nervioso por tu culpa». Su lógica era tan retorcida como siempre. Si algo iba mal, la culpa tenía que ser del eslabón débil, de la anomalía. Si necesitabas dinero tan desesperadamente, podrías haber pedido más. No tenías que montar este numerito patético para llamar la atención. La mención de los préstamos fue la última gota. Era incapaz de imaginar un universo en el que yo no girara en torno a su dinero y su poder. Lo miré, a su traje de diseñador, a su reloj deslumbrante, y por primera vez en mi vida no sentí envidia ni resentimiento. Sentí una lástima abrumadora. Él era un producto de este ecosistema tóxico, tan dependiente de la aprobación de mi padre y del brillo del dinero que era completamente ciego a cualquier otra forma de poder. Pensé en las noches que pasé frente a mi laptop, no jugando con números, sino construyendo un arma con ellos. Cada algoritmo que diseñé, cada debilidad financiera que exploté, fue un ladrillo en la fortaleza que ahora me protegía. Él veía un vestido sencillo y una hermana fracasada. Yo veía a un hombre cuya vida entera era una casa de cartas construida sobre una mesa que yo estaba a punto de voltear. De repente, la música se detuvo. El cuarteto había terminado su última pieza. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto y pesado, como una manta de plomo. Ya no había nada que enmascarara la tensión. Ese silencio fue la señal.
Los pocos invitados que quedaban comenzaron a despedirse apresuradamente, con excusas torpes y sonrisas forzadas. La fiesta no estaba terminando, estaba colapsando. Cada portazo era un clavo más en el ataúd del imperio de mi padre. El éxodo fue rápido y brutal. En cuestión de minutos, el vasto salón, que antes bullía de vida y poder, se sintió vacío y fantasmal, poblado solo por mi familia y los restos de una celebración que ahora parecía una farsa. Mi madre, al borde de la histeria, revoloteaba de un lado a otro, suplicando a la gente que se quedara para tomar una última copa. Su sonrisa de anfitriona ahora una mueca grotesca de desesperación. Pero la noche es joven, repetía a espaldas que ya se alejaban. Era un espectáculo patético. Estaba tan dedicada a mantener la fachada que no se daba cuenta de que el edificio detrás de ella ya estaba en llamas. Su negación era casi heroica en su inutilidad. Quería preservar la ilusión de perfección, sin entender que la ilusión era precisamente lo que nos había envenenado a todos. Observé su danza frenética, sintiéndome como una espectadora en un teatro del absurdo, completamente desapegada de la tragedia que se desarrollaba. Saqué mi teléfono una última vez. Había un nuevo mensaje en la aplicación encriptada. Era de mi abogado, el señor Morales. Estamos a 5 minutos. ¿Lista? La pregunta flotó en la pantalla, simple y monumental. ¿Estaba lista? ¿Lista para destruir la única familia que había conocido? ¿Lista para convertirme en la villana de su historia para poder finalmente ser la heroína de la mía? Miré a mi padre, que ahora discutía acaloradamente por teléfono en un rincón. Miré a Javier, que me observaba con una mezcla de odio y confusión. Miré a mi madre, recogiendo una copa vacía con manos temblorosas. Sí, estaba lista. Respondí con una sola palabra. Adelante. Mi mirada se posó en mi padre justo cuando colgaba el teléfono. Su rostro estaba pálido, descompuesto por una emoción que nunca le había visto antes. El miedo puro. Instintivamente, levantó la muñeca y miró su Rolex vintage. El gesto que siempre había sido una demostración de poder, de control sobre el tiempo. Ahora era el de un hombre condenado mirando el reloj del verdugo. El segundero avanzaba, cada tic-tac un martillazo contra los cimientos de su mundo. El reloj, su preciado símbolo de estatus y legado, ya no medía sus éxitos, sino los segundos que le quedaban antes de perderlo todo. En ese momento, el Rolex dejó de ser una joya y se convirtió en una simple pieza de metal inútil en la muñeca de un hombre que había perdido el control del tiempo. Con una calma que sentía casi sobrenatural, caminé desde mi rincón junto a la ventana hasta el centro del gran vestíbulo de mármol. Me detuve directamente bajo el enorme candelabro de cristal, en el mismo lugar donde mis padres habían recibido a sus invitados horas antes. Ya no me escondía en las sombras. Estaba reclamando el centro del escenario. Mi movimiento fue deliberado, silencioso, y captó la atención de los tres. Dejaron de hacer lo que estaban haciendo y me miraron. Mi padre con furia, mi madre con desconcierto, Javier con una sospecha creciente. No sabían qué esperar, pero mi nueva postura, mi quietud y mi confianza les gritaban que yo era la causa de todo. El parásito se había convertido en el depredador. Y entonces sonó el timbre. El sonido, nítido y formal, cortó el silencio tenso como un cuchillo. Fue un sonido tan ordinario, pero en ese contexto, se sintió como el toque de una campana fúnebre. Todos nos quedamos inmóviles. Mi madre frunció el ceño, molesta por la interrupción. Javier me miró fijamente, su mandíbula apretada. Mi padre no se movió, sus ojos fijos en la imponente puerta de caoba como si esperara que un pelotón de fusilamiento entrara por ella. Yo no me moví tampoco. Simplemente esperé, con el corazón latiendo a un ritmo firme y constante. No necesitaba mirar hacia la puerta. Sabía exactamente quién estaba al otro lado. La justicia había llegado, y había llamado al timbre. El mayordomo, un hombre que me había visto crecer y cuyo rostro ahora era una máscara de pánico, abrió la puerta. Entró el señor Morales, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una expresión que no admitía negociación.
Lo seguían dos personas, un hombre y una mujer, ambos con portafolios y la misma aura de eficiencia implacable. No miraron la opulencia decadente del salón ni los restos de la fiesta. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, y en ese breve instante sentí el peso de la alianza que habíamos forjado en el silencio de las salas de juntas y las videollamadas encriptadas. Ricardo, recuperando un ápice de su habitual arrogancia, dio un paso al frente, con el pecho hinchado. ¿Quiénes son ustedes? Exijo saber qué significa esta intromisión en mi casa. Su voz de trueno, que antes me hacía temblar, ahora sonaba hueca. Un eco desesperado en un mausoleo. El señor Morales no se inmutó. Su calma era un arma mucho más poderosa que la ira de mi padre. Caminó con paso firme hasta una mesa de centro de mármol y depositó sobre ella una gruesa carpeta de cuero negro. El sonido, un golpe seco y definitivo, resonó en el silencio sepulcral del vestíbulo. Señor Ricardo Vargas, comenzó, su voz cortante y precisa. Mi nombre es Alejandro Morales. Represento los intereses de su principal, y de hecho, único acreedor. Cada palabra estaba cargada de un peso legal, que mi padre, a pesar de su bravuconería, entendió de inmediato. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos pasaban de la furia a una incipiente y helada comprensión. La carpeta, ese objeto inanimado, se convirtió de repente en el centro de nuestro universo. El monolito oscuro que anunciaba el fin de su era. Era la materialización de todos los datos que mi inútil laptop había procesado. Ricardo soltó una risa forzada, un sonido áspero y poco convincente. ¿Acreedor? ¿Qué acreedor? Mis finanzas son impecables. Esto es un absurdo. Una táctica de intimidación de algún competidor cobarde. Largo de mi casa antes de que llame a la policía. Javier se unió a él, adoptando la misma postura de matón que siempre usaba cuando se sentía amenazado. Ya lo oyeron. Tienen 3 segundos para irse. Era un teatro patético. 2 reyes de un reino en ruinas tratando de dar órdenes a los hombres que venían a demoler el castillo. Mi madre, por su parte, se había encogido detrás de ellos. Susurraba el nombre de mi padre una y otra vez, como si fuera un conjuro que pudiera hacer desaparecer a los intrusos. Pero la magia se había acabado. La realidad, fría y brutal, había llamado a la puerta. Me temo que la policía ya está al tanto, replicó Morales con una frialdad glacial, sin levantar la voz. Su compañía, Vargas Holdings, se encuentra en situación de impago técnico desde el cierre de los mercados. La venta masiva de sus bonos corporativos esta noche ha provocado una crisis de confianza irrecuperable. Como tenedores de la totalidad de su deuda, hemos decidido ejercer nuestro derecho a solicitar el pago inmediato. Y como sabemos que es insolvente, procedemos con la ejecución de todos los activos que servían de garantía. Abrió la carpeta, revelando una pila de documentos perfectamente ordenados. Eso incluye, para empezar, esta residencia. Tienen 24 horas para desalojarla. La palabra insolvente flotó en el aire, venenosa y letal, destruyendo décadas de orgullo en un solo instante. El rostro de Javier se descompuso. La incredulidad luchaba contra el pánico en sus ojos. «Imposible», exclamó, su voz un octavo más aguda de lo normal. «El proyecto Waterfront vale cientos de millones. Tenemos el capital». El señor Morales ni siquiera lo miró. Siguió hablando como si se dirigiera a un niño. El proyecto Waterfront se financió sobre la base de informes contables fraudulentos y una evasión fiscal sistemática durante los últimos 7 años. Tenemos un expediente completo que detalla cada transacción, cada cuenta offshore y cada documento falsificado. Ese expediente será entregado a la Fiscalía mañana a primera hora. La mención del fraude fue el golpe de gracia. Era la bomba que yo había descubierto en sus servidores, la verdad oculta tras las capas de arrogancia, y ahora acababa de detonar en el centro de su sala de estar. Isabel dejó escapar un gemido ahogado y se llevó una mano al corazón, como si la hubieran apuñalado. Javier retrocedió un paso, su rostro pálido como el mármol bajo sus pies.
Toda su vida de privilegios, de éxito heredado, se basaba en un castillo de naipes que ahora se derrumbaba con un simple soplo de verdad. Pero fue la reacción de mi padre la que observé con mayor atención. La furia se había desvanecido, reemplazada por una desesperación salvaje. Sus ojos recorrían la habitación como un animal enjaulado buscando una salida. Finalmente, su mirada se clavó en Morales, inyectada en sangre. «Dígame quién», gruñó, su voz rota por la rabia y el miedo. «¿Quién está detrás de esto? ¿Qué fondo de inversión? Quiero un nombre». Necesitaba un enemigo tangible, un rival de su talla, no esta fuerza invisible y anónima que lo estaba aniquilando. El señor Morales guardó silencio por un momento, dejando que la pregunta de mi padre colgara en el aire, pesada y sin respuesta. Luego, muy lentamente, giró la cabeza y me miró. No dijo nada, no hizo ningún gesto, simplemente me miró, y en ese silencio, todo el poder de la habitación se transfirió hacia mí. Los ojos de mi padre, de mi madre y de mi hermano siguieron la dirección de la mirada del abogado. Los tres se giraron y me vieron, de pie, sola, en el centro del vestíbulo, la oveja negra, el fracaso, el parásito, y en sus rostros vi el amanecer de una verdad tan monstruosa, tan inconcebible, que sus mentes se negaban a aceptarla. La confusión se convirtió en sospecha, y la sospecha en un terror puro y primordial. Di un paso adelante. El sonido de mis tacones sobre el mármol fue el único ruido en el mundo. Me sentí extrañamente tranquila, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Mi voz, cuando hablé, no tembló. Salió clara, firme, y resonó en cada rincón del silencioso salón. No es un fondo de inversión, papá. Usé la palabra papá deliberadamente. Una última vuelta de tuerca. La sociedad holding, que es dueña de cada centavo que debes, de cada mentira que dijiste, se llama E.V. Capital. Hice una pausa, permitiendo que las iniciales se asentaran en sus cerebros aterrorizados. Luego, mirándolos directamente a los ojos, pronuncié las 5 palabras que reescribieron nuestra historia para siempre. Esa empresa es mía. La incredulidad se rompió como un cristal. Mi madre se derrumbó en un sillón. Sus sollozos ahora eran audibles. El sonido de un mundo entero haciéndose añicos. Javier me miraba fijamente, con la boca abierta, negando con la cabeza como si pudiera deshacer la realidad con ese simple gesto. Era la mirada de alguien que no solo ha sido traicionado, sino que se da cuenta de que nunca entendió el juego. Pero la reacción de mi padre fue mi verdadera recompensa. No gritó. No me insultó. Simplemente se desinfló. El magnate, el titán, el rey, desapareció ante mis ojos, dejando solo a un hombre viejo y asustado. Se dejó caer en una silla, su cuerpo pesado y sin vida, sus ojos fijos en mí, llenos no de odio, sino de un terror reverencial, el terror de haber creado a su propio destructor. Su mano, temblorosa, se levantó instintivamente hacia su muñeca. Miró su Rolex vintage, el símbolo de su poder, de su control sobre el tiempo. Bajo la luz del candelabro, el oro parecía falso, una baratija sin valor. El tiempo ya no le pertenecía. En ese instante, supo que cada préstamo condescendiente que me había enviado no era un acto de caridad, sino una pequeña e irónica contribución al arsenal que yo estaba construyendo para destruirlo. La hija que él había llamado un hermoso fracaso parásito, no solo había sobrevivido sin él, sino que se había convertido en la dueña de su alma. El brindis de esa noche no había sido una humillación para mí. Había sido su sentencia de muerte, y yo era la verdugo que acababa de ejecutarla. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier palabra. El imperio de los Vargas no había caído por una crisis económica o por un rival de negocios. Había sido derribado desde dentro, por la única persona que ellos nunca consideraron una amenaza. El señor Morales cerró su carpeta con un clic suave y definitivo. Mis asociados se quedarán para supervisar el inventario inicial. Le sugiero que contacte a su abogado, señor Vargas, aunque, sinceramente, no creo que pueda serle de mucha ayuda.
Con un último asentimiento en mi dirección, se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome a solas con las ruinas de mi familia. Ya no era Elena, la hija fracasada. Era E.B. Capital, y acababa de cerrar el trato más importante de mi vida. No me quedé para ver el espectáculo completo de su ruina. Después de que el señor Morales y su equipo se marcharon, dejé a mi familia petrificada en medio del vestíbulo de mármol, como estatuas en un museo de su propia decadencia. Mi padre seguía en la silla, con la mirada perdida en su Rolex, como si esperara que las manecillas retrocedieran y borraran la última hora. Mi madre sollozaba en silencio, un sonido lastimero que ya no me provocaba ninguna emoción. ¿Y Javier? Javier me miraba con un odio tan puro y concentrado que era casi tangible. No dije nada más. No había nada más que decir. Simplemente me di la vuelta. Pasé junto a los restos de la fiesta. Abrí la pesada puerta de caoba y salí a la noche húmeda de Florida. No miré hacia atrás. Al subir a mi modesto sedán, vi el reflejo del Porsche de mi hermano en mi espejo retrovisor, una bestia inútil y brillante que pronto sería propiedad de otra persona. Arranqué el motor y me alejé, dejando atrás la mansión, los fantasmas y el peso de un apellido que ya no me pertenecía. Los días siguientes fueron un borrón de titulares de noticias y llamadas de abogados. El imperio inmobiliario de Ricardo Vargas se derrumba en medio de un escándalo de fraude. Las fotos de mis padres saliendo de la mansión, con los rostros demacrados y seguidos por agentes judiciales, inundaron los portales de finanzas. Los coches de lujo fueron remolcados, las cuentas bancarias congeladas, y el proyecto Waterfront, la joya de la corona de Javier, se convirtió en el símbolo de su deshonra. Observé todo desde la calma de mi apartamento en Miami, el mismo lugar que ellos consideraban la prueba de mi fracaso. Cada artículo que leía, cada actualización que recibía del señor Morales, no me traía alegría, sino una sensación de orden restaurado. El universo, que durante tanto tiempo había estado desequilibrado por su arrogancia, finalmente encontraba su centro de gravedad. La justicia no era un estallido de emoción, era el resultado inevitable de una ecuación bien ejecutada. Mi decisión fue rápida y sin vacilaciones. No tenía ningún interés en dirigir el imperio tóxico que mi padre había construido sobre cimientos de mentiras y evasión fiscal. El nombre Vargas estaba manchado para siempre, y yo no quería tener nada que ver con él. Di instrucciones precisas al señor Morales: liquidar todo, vender cada propiedad, cada acción, cada activo, pagar a cada empleado lo que se le debía, y saldar las deudas con los proveedores que mi padre había exprimido durante años. Mi objetivo no era construir sobre sus ruinas, sino arrasarlas por completo, para que nada de esa podredumbre pudiera volver a crecer. E.V. Capital no sería la sucesora de Vargas Holdings, sería su enterradora. Fue un proceso metódico, impersonal y eficiente, muy parecido a los algoritmos que yo diseñaba. Estaba limpiando datos corruptos de un sistema defectuoso. Una semana después, llamaron a mi puerta. No el timbre formal de la mansión, sino los golpes secos y desesperados en la puerta de mi apartamento. Abrí y me encontré con ellos, los tres, despojados de sus trajes de diseñador y su aire de superioridad. Parecían extraños, más pequeños y frágiles de lo que recordaba. Mi padre había envejecido 10 años. Su postura, antes imponente, ahora estaba encorvada. Mi madre tenía los ojos hinchados y enrojecidos, y se aferraba al brazo de mi padre como si temiera caerse. Javier estaba detrás de ellos, con la mirada clavada en el suelo, la arrogancia reemplazada por una humillación amarga y resentida. El contraste era brutal. Ellos, los titanes caídos, de pie en el pasillo genérico de mi edificio, un lugar que nunca se habrían dignado a visitar en su vida anterior. Fue mi padre quien habló primero. Su voz, antes un trueno, ahora un susurro ronco. Elena, comenzó, y la palabra sonó extraña en sus labios, desprovista de la habitual condescendencia. Cometimos errores. Fui duro contigo, pero somos familia. No era una disculpa, sino una negociación desesperada. Mi madre comenzó a llorar de nuevo. Por favor, Quija,
No puedes hacernos esto. Tu padre podría ir a la cárcel. No tenemos nada. ¿No sientes nada por nosotros? Intentaron apelar a un vínculo que ellos mismos habían pasado toda mi vida pulverizando. Buscaban a la hija que habían despreciado, esperando que su capacidad para perdonar fuera mayor que su memoria. Esperaban que la sangre fuera más espesa que la tinta de los contratos de deuda que ahora me pertenecían. Los escuché en silencio, sin interrumpir. Dejé que expusieran su desesperación, que usaran sus últimas cartas, la culpa, la piedad, el deber filial. Cuando terminaron, el silencio se instaló entre nosotros, lleno de todo lo que nunca se había dicho. Los miré a los tres, uno por uno. Vi a un hombre que confundía el poder con el amor, a una mujer que elegía la comodidad en lugar de la valentía, y a un hermano que heredó la arrogancia de su padre, pero no su inteligencia. Ya no sentía ira, ni dolor, ni siquiera la fría satisfacción de la venganza. Solo sentía un vacío inmenso, el espacio que quedaba donde antes debería haber habido una familia. Eran extraños que compartían mi ADN, nada más. Mi voz, cuando finalmente hablé, era tranquila y firme, sin un ápice de emoción. No les grité, no los culpé. Simplemente declaré un hecho, la conclusión final de mi análisis. Tuvieron 26 años para respetarme, dije, mirándolos directamente a los ojos. Tuvieron miles de oportunidades para verme, para escucharme, para tratarme como algo más que un error en su plan perfecto. Eligieron no hacerlo. Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras los aplastara. Ahora, van a sentir lo que es perderlo todo. Disfruten la bancarrota. No había crueldad en mi tono, solo una finalidad absoluta. Era la verdad, desnuda y brutal. Sin esperar una respuesta, retrocedí un paso y cerré la puerta. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar fue el punto final de mi historia con ellos. No me quedé a escuchar si lloraban, si gritaban, o si simplemente se marchaban derrotados. No importaba. Para mí, ya se habían ido. Apoyé la frente en la madera fría de la puerta por un instante, no con tristeza, sino con la profunda y liberadora sensación de un peso que finalmente había sido levantado de mis hombros. La ruptura fue total, completa y necesaria. Por primera vez en mi vida, el silencio de mi apartamento no se sentía como soledad, sino como paz. Meses después, la vida había encontrado un nuevo equilibrio. Ricardo y Javier aceptaron un acuerdo con la fiscalía para evitar un juicio largo. Recibieron sentencias reducidas, pero su reputación y su libertad quedaron manchadas para siempre. De mi madre, no volví a saber nada. Yo, por mi parte, seguí haciendo lo que siempre había hecho, sentada frente a mi laptop, no en un apartamento modesto, sino en una oficina minimalista con vistas a la bahía. Una oficina que había comprado con una pequeña fracción de mi fortuna. La pantalla brillaba con gráficos y líneas de código, las mismas herramientas que ellos habían ridiculizado, pero ahora no las usaba para defenderme ni para atacar. Las usaba para construir mi propio futuro, en mis propios términos, lejos de la sombra de un imperio de mentiras. Ya no era un fracaso, ni un parásito, ni siquiera capital. Era, simple, y finalmente, Elena. Y era libre. Mi historia no es realmente sobre la venganza, aunque sé que puede parecerlo. Es sobre el momento en que te das cuenta de que el valor que te asignan los demás no es tu precio real. Durante años, acepté la etiqueta que mi familia me puso. El fracaso, la soñadora, la que no era lo suficientemente ambiciosa. Viví en una jaula invisible, construida con sus expectativas y su desdén. La lección más grande que aprendí no fue en una sala de juntas ni al firmar un documento legal. Fue en el silencio de mi propio apartamento, cuando comprendí que la única persona que tenía el poder de definirme era yo misma. La verdadera libertad no llega cuando destruyes a tus opresores, sino cuando dejas de necesitar su aprobación para sentirte completo. Es un camino solitario, a veces aterrador, pero es el único que te lleva de vuelta a ti mismo. Aprendí que el poder real rara vez grita. Mi padre creía que el poder era su mansión de mármol,
su Rolex de oro y los rascacielos que llevaban su nombre. Pero todo eso era frágil, construido sobre cimientos de miedo y mentiras. Mi poder, en cambio, creció en silencio. Se nutrió de cada insulto, de cada mirada condescendiente, de cada noche que pasé frente a mi laptop, haciendo lo que amaba mientras ellos lo ridiculizaban. El verdadero poder no es el que se exhibe, sino el que se construye. Es la competencia que adquieres cuando nadie te está mirando, la resiliencia que desarrollas cuando te sientes solo, y la integridad que mantienes cuando te presionan para que seas alguien que no eres. Mientras ellos construían un imperio de cristal, yo forjaba una fortaleza de acero, ladrillo a ladrillo, en el anonimato. Mucha gente me pregunta sobre la familia. Me dicen, pero es tu sangre. Y lo que he llegado a entender es que la sangre te hace pariente, pero no te obliga a ser prisionero. A veces, el acto de amor propio más profundo es trazar una línea y decir, hasta aquí. No se trata de odio ni de falta de perdón. Se trata de proteger tu paz. Mi familia no era un refugio. Era un campo de batalla donde yo siempre estaba destinada a perder. Romper esos lazos no fue una decisión fácil, pero fue necesaria para sobrevivir y, finalmente, para prosperar. No puedes florecer en un suelo envenenado. A veces, tienes que arrancarte de raíz y encontrar un lugar donde la luz del sol pueda alcanzarte, incluso si eso significa dejar atrás el único jardín que has conocido. Ellos me llamaron parásito. Esa palabra me persiguió durante años, hasta que entendí la profunda ironía que contenía. Un parásito es un organismo que vive a expensas de otro, debilitándolo. Y eso es exactamente lo que ellos intentaron hacer conmigo. Se alimentaron de mi autoestima, de mi necesidad de su amor, de mi silencio. Sus expectativas eran el verdadero parásito, drenando mi energía y mi identidad. Al llamarme así, solo estaban proyectando su propia naturaleza. Se alimentaban de la apariencia, del poder y del control. Cuando finalmente me liberé, no fue para convertirme en su depredador, fue para dejar de ser su anfitrión. La lección es esta: cuando alguien te pone una etiqueta, no la aceptes. Examínala, porque a menudo es un reflejo de sus propios miedos y carencias. Mi historia es una prueba de que tu camino no tiene que tener sentido para nadie más que para ti. Mi pasión por los datos, por encontrar patrones en el caos, era incomprensible para ellos. Era pequeña, aburrida, inútil, pero para mí era mi arte, mi ciencia y, finalmente, mi arma. Lo que el mundo desprecia a menudo esconde un poder extraordinario. Así que te pregunto, ¿cuál es tu inútil pasión? ¿Qué es eso que haces que los demás no entienden pero que a ti te hace sentir vivo? No lo abandones. No dejes que sus juicios silencien tu intuición. En un mundo que te presiona constantemente para que te conformes, tu autenticidad es tu mayor activo. Construye tu valor en silencio, en tus propios términos, y un día te darás cuenta de que has construido un imperio que nadie puede arrebatarte. Al final, la victoria más grande no fue ver sus rostros derrotados ni tomar posesión de sus activos. La verdadera victoria fue el sonido del cerrojo de mi puerta al cerrarse, dejándolos afuera para siempre. Fue la paz que sentí en el silencio que siguió. Fue darme cuenta de que mi futuro ya no estaba hipotecado a su aprobación. Destruyeron a la hija que fui, la niña que buscaba desesperadamente su amor, y al hacerlo, sin saberlo, dieron a luz a la mujer que soy hoy. Una mujer que no necesita derribar imperios para sentirse poderosa, porque ya está ocupada construyendo el suyo propio. Uno basado en la verdad, el respeto y la dignidad. La justicia no siempre es ruidosa. A veces, es la calma que encuentras cuando finalmente eliges ser libre. Mi viaje ha sido largo y, a veces, increíblemente doloroso, pero me ha traído hasta aquí, a este momento de claridad. Sé que muchos de ustedes han enfrentado sus propias batallas silenciosas. Han sido etiquetados y subestimados por las mismas personas que deberían haberlos apoyado. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente? Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te has visto reflejado en mi lucha por la dignidad,
Te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete al canal y déjame un comentario contándome desde dónde me estás viendo. Aquí no celebramos la venganza, sino la resiliencia, porque cada uno de nosotros merece reescribir la historia que otros intentaron escribir para nosotros. Y créeme, tu historia importa.